Hace unos años, en momentos en que los índices de criminalidad, las muertes violentas en Venezuela, superaban las 100 personas por cada 100.000 habitantes, Me dediqué a revisar esa data en otros países de Latinoamérica, incluso algunas ciudades de otras partes del mundo. y en ese momento descubrí unos datos interesantes, como por ejemplo que no todos los cálculos se realizan de la misma manera según el país. Y no en todos los países el mismo organismo realiza esta investigación. En el caso de Venezuela, donde generalmente la información que viene del régimen es opaca o incluso ausente, la que lográbamos obtener era del Observatorio Venezolano de la Violencia. Un trabajo que a mi juicio estaba o está muy bien realizado y que además goza de mucha credibilidad. El Observatorio Venezolano de la Violencia calcula muertes violentas, incluyendo hasta los suicidios. mientras que la de otros países registran homicidios. Y debo confesarles que siempre me ha llamado la atención que en ese momento que realicé la investigación, Argentina reportaba una tasa de criminalidad de 30 personas por cada 100.000 habitantes. Con la llegada de Macri al poder, estas cifras desaparecieron y milagrosamente comenzaron a aparecer unas muchísimo más bajas. Pero punto y aparte, no venía a hablar de Argentina, venía a hablar de esta información que proviene desde los Estados Unidos. En Estados Unidos los homicidios aumentaron casi un 30%. El FBI dio a conocer su informe sobre el crimen en 2020 y arrojó el mayor crecimiento desde que la agencia comenzó a llevar el registro en los años 60. En total hubo más de 21.000 homicidios el año pasado, una tasa de 6,5 cada 100.000 personas, como vemos en este gráfico. Sigue estando por debajo de los niveles de los años 90, pero el salto ha sido exponencial desde el año 95, que no había una cifra similar de homicidios. Además, se registró un aumento en los crímenes violentos en general, aunque considerablemente menor, un 5%. Estados Unidos registra el mayor aumento en la tasa de homicidios de su historia moderna. Y aunque CNN dice acaba de registrar aumento en la tasa, estas cifras corresponden al 2020. O sea, un año de retraso. Es el mayor aumento en esta tasa, la de homicidio, en la historia moderna de ese país. A pesar de lo tardía de la información, los datos son provisionales. El anterior mayor aumento registrado fue entre el 2000 y 2001 de un 20% y fue cuando los ataques terroristas del 11 de septiembre. Es el mayor aumento en 100 años, dijo Robert Anderson, jefe de la rama de estadísticas de mortalidad del NCHS, organismo encargado de hacer esta estadística. La cifra pasó de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2019 a 7.8 en el 2020. Indican que están preocupados, aunque sin embargo no están en el límite más alto que han tenido, que era de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1980. El reporte de CNN no solamente advierte de datos transitorios o provisionales, sino que podemos ver datos solapados que son muy preocupantes. Por ejemplo, una tasa de 11.9 muertos por arma de fuego por cada 100.000 habitantes en 2019 pasó a 13.6 por cada 100.000 habitantes en el 2020, un aumento del 14%. Solamente 3 estados de la Unión presentaron cifras a la baja: Maine, Nuevo México y Alaska. Según el doctor George Benjamin, entrevistado por CNN, el aumento de los homicidios se ha producido en paralelo a un aumento reciente de la violencia general, el odio, las tensiones, las divisiones políticas y la ira que se manifiesta en las comunidades en todo el país. El tema no es tocado por primera vez por CNN en el mes de octubre. En septiembre a finales también lo hicieron y hacían una referencia importante. El informe es la mirada más oficial y estandarizada sobre el crimen en Estados Unidos, pero los datos de reporte
uniforme del crimen no pintan una imagen completa cada año. El FBI recopila estadísticas de delitos de las agencias de aplicación de la ley en todo el país para crear su informe anual, pero las agencias no están obligadas a enviar sus datos. Muchas agencias no participan. En 2020, alrededor de 15.875 agencias de más de 18.000 enviaron sus datos al FBI, una tasa de participación del 85%. Continúa el reporte CNN. También hay un retraso significativo cuando se publican los datos y el periodo que cubre. El FBI publicó su informe completo 9 meses después de fines del 2020, y aunque su informe preliminar mostró un aumento del 25% en los homicidios en 2020, varias ciudades grandes no presentaron datos, incluyendo Nueva York, Chicago y Nueva Orleans. Observando el marcado retraso en el reporte que estamos mencionando, es probable que el informe UCR para el 2021 no se publique sino hasta el final del año. Sin embargo, otras organizaciones que rastrean los homicidios en las principales ciudades creen que probablemente habrá más asesinatos este año que en el anterior. Hay otros reportes que indican que la tasa de crecimiento que se venía dando ha cedido. Por su lado, la consultora AH Datalytics considera que el homicidio en 87 ciudades principales donde ellos hacen estudios muestran un aumento del 10% entre el 2020 y 2021. En conclusión, en los Estados Unidos llevan la estadística de manera distinta a Venezuela. Pareciera que lo calculan por promedios. Y lo observamos cuando se refieren a más de 7 personas fallecidas por cada 10.000 habitantes, pero luego hablan de otra cifra muchísimo más alta cuando son por armas de fuego. Definitivamente el discurso está edulcorado. Llama también poderosamente la atención que los Estados Unidos, que es un país que le encanta la estadística, en todos los deportes lo vemos, no tenga al día una tan fundamental como es la criminalidad en todo el país. Y aunque entendemos que es un sistema federal, llama la atención que un organismo como el FBI, más las otras instituciones que son federales, no tengan acceso a algunos puntos de esa información. Así que claramente pudiésemos decir que esta información es de mucha opacidad.